Hoy vamos a hablar de la redirección del flujo de datos. Hasta ahora hemos hablado de este framework que pueden ver en la pizarra. Entrada, proceso, salida. La entrada es cómo voy a obtener yo los datos que voy a procesar y la salida por lo general son los resultados después de haber sido procesados. Les he enseñado que para obtener los datos de entrada utilizamos la función scanf. Scanf es una función que recibe dos parámetros. Un parámetro, al menos dos parámetros, corrección, al menos dos parámetros. El primer parámetro es el formato que indica cómo va a recibir los datos y se escribe entre comillas doble. Y el segundo parámetro es la dirección de memoria, en caso de que sea un dato. Si son dos datos, serían tres parámetros. Si son tres datos, cuatro parámetros. Y así sucesivamente. Y para la salida tenemos el print. Me permite también mostrar los datos con el formato de mi preferencia, entre comillas, dobles. Dependiendo del tipo de dato, yo voy a utilizar el porcentaje D, porcentaje F, porcentaje C, porcentaje P, si es apuntador, etc. Entonces, ¿qué es la dirección del flujo de datos? Cuando nosotros ejecutamos un programa, la manera en que los datos se mueven, si se quiere, es desde la entrada hasta la salida. Y la entrada normalmente es el teclado. Cuando ustedes ejecutaban un programa y le pedían con un scanf un número entero, el programa quedaba en espera y usted debía escribir un número entero y presionar Enter. Bueno, esa es la estándar por defecto, asociada al teclado. Y la salida por defecto es la pantalla de esa terminal que nosotros utilizamos para ejecutar los programas, donde vemos tanto el valor que estamos introduciendo por el teclado, ahí mismo estamos viendo las salidas. ¿Qué es redireccionar ese flujo de datos? Que ahora podemos tener en la entrada los datos provenientes desde otro lugar, no del teclado. Y queremos saber, es de interés saberlo, cómo obtener los datos desde un archivo. Entonces, para eso la intuición más importante a tener clara es que en realidad el sistema operativo usa para todo directorios y archivos. Y lo que estamos viendo en la terminal en realidad es un archivo. Lo que estamos introduciendo por el teclado en realidad se almacena en un archivo que por defecto se llama stdin. Y lo que estamos mostrando por pantalla a través de la terminal en realidad es un archivo que se llama stdout, de estándar salida, stdin de estándar entrada. Eso quiere decir que naturalmente con algún operador yo puedo utilizar otro archivo para proporcionar los datos de entrada y para obtener los datos resultantes. Ahora, en vez de tener la entrada por teclado, vamos a ponerle aquí, caso 1, que es obtener la entrada por teclado y la salida por pantalla. Ahora, el caso 2 es obtener la entrada de un archivo de texto, como por ejemplo entrada.txt, y obtener la salida en un archivo de texto, por ejemplo salida.txt. Entonces, lo que debemos aprender es qué debemos hacer para que eso sea posible. Y el programa no lo debemos modificar, porque el scanf y el print funcionan
según el flujo de datos especificado. Entonces, si yo le indico cuál es el flujo de datos, el programa sigue funcionando. Adelante. Cuando nosotros escribimos un programa, lo primero es compilarlo, después de escribirlo. Vamos a escribirlo aquí, compilar, y después ejecutar. Recordemos cómo es el proceso de compilación. Nosotros vamos a utilizar algún compilador, puede ser GCC o puede ser Clang, por favor. En el caso de que sea Clang, por ejemplo, voy a escribir el nombre del programa compilador, voy a escribir el nombre de mi programa con extensión .c, mi programa.c, voy a escribir -o y voy a escribir el nombre del ejecutable, programa. Y para ejecutar, yo voy a escribir / y el nombre del ejecutable, que en este caso es programa. En ese momento, las entradas y las salidas por defecto son el teclado y la pantalla. Pero si yo utilizo este operador, que es el operador corchete angular, el que conocemos como menor que, y escribo o el nombre de un archivo, ese se va a convertir en mi fuente que va a alimentar la entrada de mi programa. Y si yo utilizo el operador corchete angular hacia la otra dirección, el que conocemos como mayor que, podemos redirigir la salida hacia un archivo. Por ejemplo, salida.txt. ¿Qué ventajas me da saber esto? Hoy vamos a empezar a trabajar con el procesamiento de los datos y vamos a trabajar en principio con operaciones aritméticas, sumas, resta, multiplicación, división, módulo, entre otras. Si yo tengo en la entrada dos datos a procesar, probablemente es fácil introducirlos por teclado. Pero ¿qué tal si yo tengo 20 datos que requiero procesar? Y en cada prueba del programa tengo que proporcionárselo. Si trabajo del modo tradicional, en cada ejecución yo debo proporcionar los datos. 20 datos, en el ejemplo que estoy mencionando. Pero si yo utilizo un archivo para proporcionar esos datos, yo solo debo escribirlos una vez. Y cada vez que ejecute le digo, consuma los datos del archivo, los que necesito procesar. Por eso es muy importante conocer cómo redireccionar el flujo de datos.